Les presento brevemente Francisco Mérida Maldonado, y corrijo el error del programa, confundió, incluso Galdeano, en vez de Maldonado, nació en 1934, justamente en el momento que se ocupaba IFNI, y estuvo en IFNI de 1956 a 1969, hasta el izado de la bandera, que luego no... La última ola española. Pues muy bien, lo curioso es que él no es militar, él es civil, él es ATS, trabajando para el gobierno como ATS en el hospital allí, y participó y le sorprendió el asedio a Tiliuín, ¿no? Y allí vivió la guerra como uno más, la vivió de una forma intensa, la guerra de Ifni-Sáhara, ¿no? Entonces él nos podrá ahora hablar de toda su experiencia en la guerra, así como de su testimonio. También es importante a ver cómo vivía la colonia española en el territorio, cómo se desarrollaba la vida cotidiana, ¿no? En el antiguo territorio de Ifni español, ¿no? Y después aprovecho y les digo que Francisco Aznar Navarro, paracaidista durante la guerra de Ifni-Sáhara, en el 57-58, en la que participó en el importante salto de Qum, que ya en la fase final de la guerra de Ifni, en febrero del 36, dentro de la operación Pegaso, que con el fin de ampliar el perímetro de seguridad de Ifni, ¿no? Entonces, pues él nos va a contar su experiencia directa en aquella importante operación, la operación Pegaso de Ifni, y bueno, y esto es fundamentalmente de lo que ellos van a hablar, ¿no? Así que sin más preámbulos les voy a dejar la palabra en primer lugar a Francisco Mérida, y después ya la toma Francisco Aznar. Todo suyo. Bueno, yo fui a trabajar a Sidi Ifni con la ampliación del hospital en el año 57, 56. Y concursé a plazas y me adjudicaron la plaza. Yo llegué a Ifni el 9 de septiembre, llegué yo del 56. Hice el viaje desde Melilla a Tetuán, 420 kilómetros, y luego en Tetuán cogí el autobús que había para Ifni, que se llamaba la Gacela de Ifni. Perdone, Paco, si le puede animar un poquito más. Elevar un poco quizás la voz, porque el micrófono lo queda del siguiente. Bueno, pues Mira para ella, para aquí. yo llegué a Sidi Ifni precisamente eso, el 9 de septiembre. El trayecto fue largo, salimos a las 6 de la mañana de Tetuán y llegamos al día siguiente a las 11:30 más o menos de la mañana a Sidi Ifni. Yo cuando vi lo que era Ifni me causó una mala impresión y fui a la agencia de viajes para decirle cuándo iba el autobús otra vez para Tetuán, porque yo me marchaba de allí. Pero lo que es la vida, ¿no? Atendí las opiniones de otras personas y digo, bueno, voy a esperar a ver de qué manera puedo yo seguir aquí. Me seguí y salí de allí porque no tuvimos que marchar, si no, seguiría viviendo allí. Así que a mí Ifni, yo después de salir de Ifni he soñado y cada día hablando de Sidi Ifni. Ha sido un cariño grande por aquella tierra. Yo estaba en un ambiente también entre musulmanes, porque yo nací en Melilla, me crié en Melilla y he estado estudiando con ellos en los institutos musulmanes y eso, o sea que no tenía ninguna cosa para estar en contra de ellos en absoluto.
me mandaron al hospital a trabajar allí, estuve en el hospital trabajando. A los 3 meses me mandaron para incorporarme a un ambulatorio en el Teniente Amerlú, un poblado del interior que está a unos 35 kilómetros de 32 o 35 kilómetros de Teniente Amerlú. Ahí está en Basi. Y ahí estuve. A los 19 días el gobernador me mandó otra vez para Sidi, para que fuera al Sáhara a una expedición sanitaria, porque había peligro, una epidemia de sarampión y de gripe, y había mortalidad. El sarampión es malo sobre todo para los niños y para los adultos también en algunos casos, ¿no? Y allí me fui al Sáhara. Estuve en Cabo Jubi, estuve en Tantán, estuve en Ayun, y al final me mandaron a Samara, a 240 kilómetros de Ayun. Y allí estuve con un equipo móvil recorriendo toda la zona centro del Sahara. Iba a Tifariti, iba a Guelta, toda esa zona, iba a Bin Salam, a Bojador, toda esa zona estuve recorriendo durante 7 meses. A los 7 meses el gobernador me mandó otra vez para que viniera para Ifni. De allí me fui a Ifni. Volví a Ifni y me mandaron a Tagraga, porque el médico de aquella zona tuvo un accidente y resultó herido grave. Entonces a mí me mandaron para sustituirlo a él. Y estuve en Tagraga. Eso fue desde julio, cuando yo regresé del Sáhara, hasta 1 de septiembre. Durante aquel tiempo allá en Tagraga, las cosas estaban ya mal. Ya había boicot de los zocos, boicot de los nativos, no los querían vender a los españoles, y estábamos allí pasándolo mal también. Un buen día cortaban los cables del teléfono, entonces mandaron a la patrulla de ingenieros para reparar esos cables que estaban cortando. Y un día vino la compañía, el grupo que se iba a reparar las líneas, vinieron desde donde estaban, lejos, hasta sin alpargatas venían, huyendo de la gente que los atacaron. Estamos en 1957. Estamos en el 57, sí, 57. Eso fue, yo marché en julio, a final de julio, marché a Tagraga. Y eso ya fue en agosto, final de agosto. Entonces, cuando vino eso, fue cuando mandaron a la bandera paracaidista por tierra a ir a hacer un reconocimiento de aquella zona donde había, efectivamente. Fueron allá y ahí se encontraron, tuvieron un enfrentamiento con el Jet Tahrir. El Jet Tahrir es el nombre que le daban a los rebeldes, al ejército de liberación, Jet Tahrir. En esa zona de Tagraga, la frontera de lo que fue el antiguo puesto de frontera se introducía en la frontera española como un apéndice, se metía en el territorio español, una curva así, y ahí en Tilisiti y Gurrami, que se llama esa zona, ahí es donde hubo el enfrentamiento con los paracaidistas. Hicieron víctimas, hicieron heridos, hicieron muertos. Al norte del territorio. No, eso está donde está Tagraga. Para que la gente se... Al noroeste, al nordeste, arriba, a la derecha, se ve Tagraga. Ahí, al nordeste. Eso es Tagraga, Chusa. Esto es Tagraga. Arriba de Chusa. Esta frontera es muy... Esto se hace a esta altura, se metía un poquito de terreno que la antiguo puesto toda la zona. Aquí, Tilisiti y Gurrami. Y este es el árbol de la Anderna. La línea estaba ahí, ayer me quisieron hacer solo. Y esta gente, pues,
allí murió incluso un sargento de la policía española, que se había pasado a Yetares. Sí. Una vez que hicieron eso, ese día salió un avión desde Sydney, un Heinkel 112, salió a bombardear, a reconocer primeramente la zona, porque había nieblas, a reconocer la zona, y en ella ese avión iba el delegado del gobierno, el comandante Chaz, de Berben, iba en ese avión. Salió el avión a reconocimiento de eso, y cuando él conocía esa zona, y cuando el avión regresó a aterrizar a Sydney, estaba cerrado de niebla. Total, el avión se perdió y nunca más se supo nada de ellos. O sea, el avión cayó de mal y no hubo manera. Entonces, a raíz de eso ya la cosa se ponía peor, estuvo ya peor, ¿no? Los ojos los cerraban, había que traer las cosas que le daban los españoles escondidas, porque estaban vigilándoles. Y allí había, en el Zoco, había un señor, un español, un navarro, don Luis Gaterena Larrea, medalla militar individual de la Guerra Civil Española, que yo no me explico qué hacía ese hombre allí. Y tenía una tienda en el Zoco, pero él estaba muy a gusto allí. Yo hablaba con él, porque por la noche se venía a la enfermería del edificio del gobierno a dormir, porque la cosa no estaba muy bien. El capitán Villoria, que era el administrador, me dijo que se viniera y el hombre se vino a dormir. Luego por la mañana iba otra vez a la tienda y abrir la tienda. Pero este don Luis García Larrea, cuando la cosa se puso peor, él siguió diciendo que no quería estar durmiendo en la enfermería, que quería estar en su tienda y eso. Y efectivamente le costó la vida. Estaron los de Yetares y los mataron de mala manera. Los mataron de mala manera, don Luis. Bueno, pues yo ya en el mes a final de agosto, me mandan otra vez a Sydney, al hospital, y a los 16 días me mandan para Tilihui. Allí llegué a Tilihui y estuve desde esa fecha de septiembre hasta el 4 de diciembre, que vino una columna de hombres, de militares, de soldados, desde Sydney, caminando. Vinieron allí a Tilihui y el teniente coronel Maraver, que era el que mandaba la columna, pues dijo que había que largarse y se voló todo lo que había de España, los sitios que yo he estado y todo eso, volaron los establecimientos de España. Se pasó mal. Nosotros veíamos Tilihui es como esto, como la palma de la mano de Tilihui, muy bonito. Y tenía un grado de visión muy aceptable por todo lo que había alrededor. Y nosotros veíamos cuando venían los camiones del Yetares, por el día, por la tarde, y se escondían allí en unas arboledas grandes que había, y luego por la noche había, como dicen aquí, había mojo con morena. Así, y lo veíamos perfectamente. Por la noche venían, y el recinto que tenía España allí era un recinto grande, amplio, pero no había suficientes soldados para vigilar todo aquello. Entonces, dentro de lo que era el recinto del gobierno, se puso una alambrada y todo lo demás quedó dentro, el motor de la electricidad, los pozos de agua, las oficinas, todo eso quedó fuera, quedó dentro de la alambrada. Allí había un albañil, un maestro albañil, y también con su esposa, que estaban haciendo un edificio dentro de aquel recinto, un edificio para los soldados, para el grupo de policía. Habían hecho dormitorios, baños y cocinas. Edificio que se quedó allí sin llegar a inaugurarlo, se quedó enterito, allí cuando tuve que marcharlo. Y también había un maestro de escuela, porque había escuelas de niños allí, y también su esposa estaba allí. Y luego había otro albañil y yo, que eran los únicos personas civiles, los demás todos eran militares. Había militares del grupo de tiradores de IFNI número 1, había militares paracaidistas cuando se lanzaron, 75 paracaidistas se lanzaron allí, fue la primera acción de guerra de los paracaidistas de tierra,
Y después ya, cuando los perquitos ya lanzaron, entraron a los recintos del hospital y allí de lo que era lo del gobierno. Y luego ya más tarde pues se acondicionaron las cosas, la vigilancia que tenían que hacer y eso. Esta gente de Tajaril cada noche entraba en lo que era el recinto, por fuera de la lámpara, y se aprovisionaban en el dispensario. Yo tenía un dispensario allí, y se atrincheraron también en la vivienda que yo tenía, que yo no estaba viviendo allí porque no había necesidad. Yo estaba viviendo dentro del recinto donde estaban las oficinas, en una habitación, y algunas cuadras que había, de cuando había caballos. Y allí dormían también los albañiles musulmanes que estaban trabajando bajo las órdenes del maestro albañil. Ahí pero se quedaba fuera de la lámpara. Entonces cuando entraban estos señores del Yetague, pues los cogieron y se los llevaron a los musulmanes, se los llevaron. Y luego de allí estaban acosando continuamente con un metallón. Tenían mejor armamento que el que tenían los soldados españoles, porque tenían ya los soldados que tenían el Mauser, y estos tenían ya el 792, de calibre 792, que era un armamento más moderno. Y cuando se retiraban, dejaban las cajas de munición allí de cartón y eso. Y tenían la fábrica de Santa Bárbara, española. Eso. Y los fusiles eran del 792, que eran más modernos que lo que tenía el ejército español allí. Esta gente también tenía bombas contra personas, minas contra personas, las ponían allí también, ¿no? Y los españoles lo que hacían era lo mismo. En aquel murito donde se acuartelaban ellos por la noche, se puso minas de esa contra personas y ahí se hizo carne. Se hizo carne bastante. Pero estos señores tenían morteros de 81 milímetros de cartuchería franceses. Yo tengo en casa una espoleta y tengo una pola del mortero, lo que cartuchería francesa. Y estos señores nos daban esos 2-3 horas de lanzarnos todas las noches con bombardeo de los morteros. Cuando ya terminó la noche, pues ellos se marchaban otra vez y volvían por la tarde, entonces lo veíamos perfectamente de venir. Luego ya llegó la columna que venía de Civil, liberaron primeramente a Tlata, allí murió una brigada de caballería, brigada Gutiérrez, mataron allí, murió también antes de llegar a Tlata, murió el teniente Ortiz de Zárate, exactamente. Pero era para Sí, este juez salió, desde Civil y salió para Tlata, porque había heridos y eso. Y entonces a estos los cogieron y antes de llegar a Tlata los asaltaron allí. Y no pudieron llegar a Tlata, murió ese Ortiz de Zárate. Y luego salió una columna desde Sidisni, por carretera, que fue la del teniente coronel Maraver. el paracaidista. No, Maraver. El teniente coronel del grupo de tiradores. Bueno, El grupo de tiradores. Entonces ya liberaron Tlata y siguieron para Sidisni. De Tlata hay unos 30 y algo de kilómetros y luego llegaron hasta los 60 kilómetros de Sidisni. Llegaron allí aquel día y llegaron ya casi por la noche y dijo el teniente coronel Maraver, que mandaba eso, que había que recoger todas las cosas y que había órdenes de que fuéramos para irnos. Al día siguiente por la mañana mandaron un Junker. Yo tuve 11 heridos allí para recoger heridos y personal civil. Se montaron los heridos en el Junker, se montaron el maestro y su esposa, el albañil y su esposa, y cuando íbamos a entrar
el otro allí que quedaba y yo, al búnker, que era para personas civiles también, pues no nos dejaron entrar, porque estuvieron metiendo los equipos de paracaidistas que se lanzaron allí, los equipos estaban metiéndonos al avión. Ese día había siroco allí también en Tilihue, y el piloto dijo que no podía, si seguía así, que no podía levantar vuelo, y nos pegaron por las narices. Bueno, pues salimos el otro señor y yo, el teniente coronel una vez nos dijo, váyase al camión ese que va ahí, que se va para allá. Bueno, eso vamos en el camión. Pero cuando ya se mete a la carretera de Siligny para La Plata, ya entre montañas, pues ya la cosa era otra opinión lo que había que hacer. Este hombre vino por tierra, vinieron levantando la caza que había. Y sabía que ellos se habían venido así, no habían venido de paseo. Y manda a la gente al camión. Y si no, tire para adelante, dijo el chofer. El chofer se mete para adelante y cuando ya se mete a la carretera entre montículos, pues entonces empieza la salsa de tiros. Tiros por aquí, tiros por ahí, tiros por ahí. Y ya nos pasamos el camión y ayer empezó el camión. Claro. Y fuimos caminando. Hasta Telata. Hacer noche allí y al otro día seguir por la mañana caminando hasta Sidí. En ese camino que estoy señalando. Exactamente, ese camino. Así que eso es lo que allí hicieron delante de mí, mataron a un soldado, ese le metieron en el corazón y le dejaron seco. Y luego a otro le dieron un tiro en abdomen, que era mejor que se hubiera muerto ahí, lo hubieran matado ahí, porque fue el pobre muchacho, 30 y tantos kilómetros encima de un camión, pegando gritos. Claro, no había otro sistema de hacer. El capitán médico del grupo de tiradores, le ponían analgésicos y eso, que estaba en el abdomen, y eso es muy difícil. Y después llegamos allá a Telata, hicimos noche y al día siguiente seguimos para ahí, el 4 de diciembre, llegamos allí por la noche a seguir. Eso es lo que entendimos. Y los siguientes puestos, Tení el Tagraga, eso en Tagraga llegó y después llegó el 8 de diciembre, cuando mataron a la feria que era de las milicias. La mataron cuando venían de Tagraga. ¿Y cómo se vivieron aquellos 4 meses en los civiles, no? Porque había carencias de muchas cosas, ¿no? Aquí, cuando la cosa estaba tranquila, de Marruecos por la frontera, igual que hacían cuando estaba nosotros la frontera, venían muchas cosas de allá, venía fruta, venía pesca y todo. Allá no hay pescado también, allí hay mucha pesca. Pero luego ya con la guerra se cortó las cosas. Y entonces tenían que llevar de aquí, desde Canarias, desde Las Palmas, salían los junkers con cosas, pero claro, con cosas para los militares. Si tenía un amigo militar, uno pues podía coger algo. Yo especialmente tenía amigos que me pudieron solucionar eso, pero si no, pues tenía que pintártelo como pudiera. Luego más adelante ya empezaron a mandar cosas en barco con comerciantes y ya parece que la cosa se arregló un poco. Hasta ya después, cuando ya vino Marruecos, se hizo cargo de lo que era territorio del Yeit Tahrir, se retiraron Yeit Tahrir, hay gente de Marruecos, y entonces la cosa se suavizó. Incluso nosotros le hemos atendido a militares de allí de Marruecos, que estaban enfermos graves, con urgencia, pasaban el gobernador utilizaba el pase, y salían al hospital para no pasar a los sargentos del ejército marroquí. En Tilihue, una cosa que se me había pasado, en Tilihue, cuando estábamos en plena guerra allí, allí venían todas las semanas antes de que se sucediera ya la guerra, venían 2 aviones T-6 franceses, 2 cazas T-6 franceses, venían los 2. Volaban alrededor de Igni, bajaban un poco, subían, o sea, venían a observar. Yo no sé si eran de la base de Agadir o de la base, yo creo que serían de la base de Mauritania, porque ya Marruecos estaba la salida de los franceses, ya estaba muy adelantada.
Y el día que comenzó la guerra, el 23 de noviembre del 57, era sábado. Y efectivamente, volvieron los aviones, venían los dos como siempre. Entonces nosotros estábamos dentro de lo que es el recinto este. Él dispone de... ¿Esto cómo consiguió esta ilustración? De una ilustración, ¿no? De un dibujo de la época. Él dispone aquí, ha traído un mapa de la zona de Tliwin, ¿no? Eso es donde estaba la administración española. Donde estaba la administración española, y lo que él ha contado antes, que contó que se puso una alambrada porque no se podía defender todo el perímetro de la posición española cuando empezaron los enfrentamientos, ¿no? Entonces, era una zona muy fértil, cuatro plantas y eso. Sí, era una zona muy fértil. Y esta es la entrada de eso, pero esta es la carretera que iba arriba a Saca. Todo esto que veía por aquí eran huertas de maíz, del maíz americano. Y los aviones vinieron, daban una vuelta por aquí, y se volaban eso. Y cuando ese día vinieron todos los aviones y los moderatos, todos entraron. Entonces la gente que tiene aquí desde estas áreas le dispararon al primer avión, o una metralleta o algo de eso. Le dispararon una ráfaga de eso. Y el avión que iba por detrás se dio cuenta. Le avisaría a los radios de la comunicación que tenían ellos, y entonces dieron la vuelta, se fueron hacia Ubú. Ubú es un sitio que está a 25 kilómetros de Tbilisi, pero desde Tbilisi se ve, como todo ya. Allí había un puesto de policía de español allí. Se fueron en esa dirección, volvieron, bajaron la altura, y cuando llegaron donde estaban empezaron a ametrallar, los aviones franceses empezaron a ametrallar. Y entonces salió gente de ahí, esa no la dejó libre, esa la dejó libre. Salieron como conejos pegando saltos. Y bueno, se marcharon. Y al día siguiente no te venían los sábados, no vinieron. Al día siguiente volvieron otra vez los aviones. A ver cómo estaba esto. Volaron en la zona, porque esto es... Aquí está el control de frontera en la zona sur. Aquí había un guardia civil. Y esta parte de aquí ya es lista con lo que era la tierra del antiguo protectorado francés, Marruecos. Y volaron por allí y nos hicieron señales de que había armas de cañón, que había morteros. Lo vieron ellos. Y luego ya se volvieron y se marcharon y no volvieron. Sí, la guerra de Sáhara se desarrolló en colaboración hispano-francesa, ¿no? Sobre todo en el territorio del Sáhara. Mi hermano no lo hicieron los españoles, lo hicimos. Porque yo estuve en el Sáhara, yo estuve en Smara. Un día el administrador de allí del puesto de Smara me dice: Mérida, mire, que tiene que ir allí al Palacio de Chesmarelli, que hay un enfermo ahí. Efectivamente, pongo yo mi cartera y voy para eso. Llego allí, veo a uno de los hijos del sultán, de Chaibeta, le pregunto, y dice: sí. Me llegó un señor que está sentado allí, dice que está enfermo. Y digo: ¿qué le pasa? Y entonces el señor, el Chaibeta, el español, correctamente, este nombre no, el marido no. Y me dice: no, es que le han pegado un tiro en el culo. Sí, pegaron un tiro en el culo. El culo, sí, efectivamente. Tenía un tiro en los glúteos, en el glúteo derecho tenía un tiro. Le pregunto de qué ha sido eso, y es lucha contra los franceses. Que esta gente tenía paso por el territorio español y se iban a darle daño a los franceses a Mauritania. Y claro, los franceses le daban, pero que muy bien les daban los franceses. Sencillamente, yo lo curé a ese hombre durante unos días, y llegó un día que se marchó. Pero no sé otra cosa. Pero cuando hacían un convoy de suministro a Semara, en los convoyes de suministro venían subidos gente del Ejército de Liberación, pero sí autorizados por el gobierno de España.
Sí, cuando llego yo ahí y veo que por la tarde bajaban la bandera de Marruecos en una mezcla de chiflán allí en el Zoco Viejo. Todos subían su bandera, cantaban su himno marroquí, subían la bandera y por la tarde la bajaban. Yo decía, ¿cómo puede ser esto que es España? Que se consigue eso. La política es política. Muy bien.